¿Ya? Hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. Miren, estamos otra vez aquí nuevamente filmando para el canal Ministerio en Cristo Pan de Vida. Ahora tenemos un testimonio. Invitamos a la hermana José, ella es nuestra invitada de honor el día de hoy en esta tarde. Esperemos en Dios que sea de edificación para sus vidas y para nuestras vidas escuchar este hermoso testimonio y saber lo grande que es Dios y las grandezas que hace en nuestra vida. Dios me los bendiga. Amén. Amén, hermanas. Yo quisiera dar 2 versículos de la Biblia antes de empezar. Y vamos a empezar con Job 4, 14 al 16. 4, 14 al 16. Sí. Dice, me sobrevino un espanto a un temblor que estremeció todos mis huesos, y el pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara mi pelo de mi cuerpo. Paraóse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y oí que decía. Como podemos ver, aquí la Biblia nos está especificando y nos está hablando de que los fantasmas existen, de que los espíritus existen. En otro versículo de la Biblia se dice, cuando dice pesar los espíritus, que sí provengan de Dios. Amén. Tener discernimiento para pesar los espíritus. Entonces, como podemos ver, la Biblia también nos habla de la bruja Jezabel, nos habla del mago Simón. Como podemos ver, estas cosas sí existen. De acuerdo el testimonio se va a hablar. Ahora vámonos a Jeremías 33:3. Y dice así la palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Aquí la palabra de Dios, a lo que Dios me da el entendimiento, que hay cosas ocultas de las cuales la Biblia no nos habla, el Señor nos las va a revelar. Por eso dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque no de todo nos habla la Biblia. Entonces hay cosas ocultas de las cuales el Señor Jesucristo nos va a revelar. Con eso quería empezar. Amén. A ver, hermana José, si nos puede explicar un poquito de su testimonio. Su testimonio fue en este lugar, en esta iglesia aquí, en este lugar, fue en otro lugar, de su testimonio que nos va a traer. Amén, amén. Nos va a hablar el día de hoy, su experiencia que tuvo. El testimonio que yo voy a dar el día de hoy, ojalá y sirva, como dijo la pastora, para edificación, para la gente que nos está viendo en este canal y que nos escucha. Ese fue aquí en este lugar. En la iglesia Ministerio En este lugar, la iglesia Ministerio en Cristo, Pan de Vida. A ver, hermana, estaba terminando el servicio, el culto ese día, cuando empezaron a hacer oración y terminaron también de dar la oración. Cuando yo me acerco para que me hagan oración a mí, me acerco y en eso empiezan a orar por mí. Cuando yo caigo al suelo, al caer al suelo, me llevó a una oscuridad y mi cuerpo a ver, hermana, vamos a hacer una pausa ahí. Eso es para aquellas personas, porque ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, hay gente que no cree en la imposición de manos. La hermana nos está diciendo que a través de la oración y de la imposición de manos aconteció esto que ella nos va a platicar. Porque estamos en estos tiempos, los últimos tiempos de Dios, y en las iglesias, hasta incluso en las iglesias cristianas, ya no creen en la imposición de manos ni creen en la oración. Amén. Esto es para revelación que el Señor Jesucristo... Bueno, y qué bueno que estás dando el tema. Yo escuché un comentario ahí mismo en el canal, porque tenemos uno donde una muchachita se cae y dice, ¿cómo? Si el Espíritu Santo no se va, no es así. El Espíritu Santo cuando te toca, es hablar en lenguas. No es verdad. Es cuando el Espíritu Santo está manifestado. A mí me ha pasado, porque a mí también me alegaban que no. Yo le dije, a mí me ha pasado, a mí me han tocado la cabeza
Y pueden ir a la iglesia de Juan Carlos Arriagán, al canal de Juan Carlos Arriagán, y puedan ver que la gente pasa eso. A mí me han tocado la cabeza y es un acto de liberación. Cuando tú caes al piso, es un acto de liberación, sea de rencor, de resentimiento, de enfermedad, de tristeza, de muchas cosas hay. Es un acto de liberación. Y a mí me ha pasado y yo muchas veces he caído al piso. Amén, gloria a Dios. Es verdad esto, hermanos, es verdad que... Y es más, es que el Espíritu Santo te toca Es de que yo diferentes maneras. en verdad les invito a todas aquellas personas que están en contra de esto, que vayan a una iglesia y dispongan su corazón, porque la obra la hace Dios, no la persona. La obra la hace Jesús de Nazaret. Dispongan su corazón para que ustedes también experimenten esto y puedan sentir al Espíritu Santo. Dispongan su corazón. Cuando ustedes dispongan su corazón, Dios va a obrar en ustedes y van a experimentar Amén, gloria a Dios. cosas ocultas que ustedes no conocen también. Como dice la palabra del Señor. A ver, hermana. Entonces caigo yo y me voy a un lugar oscuro. Cuando yo me voy a ese lugar de oscuridad, empieza mi hermana a hacer oración y a clamar a Dios porque no hay más que el Señor. Hermana, en ese momento que usted cayó al suelo, que vio esa oscuridad, ¿usted perdió el conocimiento o el sentido? No perdí el sentido ni el conocimiento, únicamente estaba en la oscuridad y mi cuerpo estaba en el suelo. Pero yo quiero una explicación. Yo quiero que usted me diga, cuando usted cayó al piso, ¿hubo alguien que tomó su alma o sola su alma se fue a la oscuridad? Sola se fue a la oscuridad. Pero usted podía oír las oraciones que estábamos Yo haciendo por usted. escuchaba las Usted podía oraciones. escuchar todo lo que se estaba hablando aquí. Sí. Todo, únicamente no podía estar en mi cuerpo. Yo no podía regresar a mi cuerpo y estar en el cuerpo. Tenía que estar en esa oscuridad. Por momento, en el momento no sabía por qué tenía yo que estar ahí. No me dio miedo, porque yo conozco de Dios y yo sé que tengo un Cristo que todo lo puede y, Amén, y gloria como a Dios. dice la alabanza, tengo un Cristo de poder. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, empiezo a sentir cómo mi hermana me toca el pecho, pero al tocarme el pecho, estando yo en el lugar ese, empiezo a sentir el dolor en mi cuerpo, el dolor. Me explicaba yo por qué. Parecía que como si mi hermana me estuviera encajando un cuchillo en el pecho, porque era un dolor fuertísimo, un dolor muy fuerte. Por eso ahorita Cuando que ella dicen, puso la mano sobre usted en el pecho para orar por usted, sí, usted sentía ese dolor tan inmenso que dice. un dolor muy fuerte. Y escuché cuando ella le dice a mi esposo que estaba ahí también, porque mi esposo en ese momento también era un poco incrédulo. Todavía no se animaba más No sabía qué era lo que estaba pasando. Y empiezo a escuchar cuando mi hermana le dice estas palabras. ¿Puedes repetirlas, hermana? Le dije, don Joel, póngase a orar, que esto es serio, esto no es cualquier cosa, es algo grave lo que está pasando. Y entonces yo escuchaba, pero yo estaba tranquila, porque sentía que conmigo estaba el Señor. No les puedo asegurar, porque no puedo decir estaba conmigo porque yo no lo vi, pero lo sentí. Eso sí puedo decir que yo lo sentí, porque en ningún momento sentí miedo. Cuando siguen orando mis hermanas, siguen orando por mí para que yo volviera de donde estaba, de esa oscuridad, volviera a mi cuerpo. Y no nomás eran mis hermanas, sino era también mi esposo y era más gente que estaba viendo lo que estaba pasando. Eran los miembros, ¿verdad? De la iglesia, miembros de la iglesia que estaban en ese momento. Los pocos que quedaron, porque otros se salieron. Lo que estaba aconteciendo en ese momento. Me quedo pensando que dice el Señor, y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Ahí el Señor
Cuando yo regreso en sí, el Señor me dice estas palabras. Diles que esto lo permití, porque aquí en este lugar se va a estar manifestando mi gloria. Así me dijo el Señor. Pero también sentí que tenía yo que decirles que cuando uno muere hay dolor. Muchas veces pensamos y creemos que al morir se acabó el dolor, se acabó aquella pena, se acabó aquella tristeza, pero es mentira, hay dolor. Porque aún yo estando en esa oscuridad donde me llevaron, que no sé quién me llevó, donde me llevaron yo sentía dolor y yo oía, y hay de todo ahí en ese lugar. Yo quiero pensar que el Señor me lleva a ese lugar o me llevó a alguien y el Señor lo permite para que yo en este día pudiera decirles que no se crean, que no crean que cuando ya morimos, ahí se acabó todo. Sigue algo más, hay algo más. Sigue la vida ya sea en Cristo Jesús o en el lugar que te corresponde. No, pero hay un texto que dice que el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sí. Así. Porque yo me imagino que en ese momento... Es hermana, como quien dice la segunda muerte, ¿o qué será? yo me imagino en ese momento mi hermana, no sé qué pasaría, en ese momento ya obvio que no fue al cielo. Obvio que si ella estaba en esa oscuridad no era el cielo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La dádiva de Dios es vida eterna. Si estuviera en la dádiva de Dios, ella iba a estar en los cielos, ella iba a estar en un lugar apartado del mal. Pero en este caso, como dice ella, Dios le permitió ir a ese lugar de oscuridad, a ese lugar de tormento, como se habla la palabra del Señor. Y ella nos explica que ella podía sentir el dolor, que ella podía sentir tristeza. Amén. Y algo que, yo me imagino que algo que, ¿cómo se dice? No puedes hacer absolutamente nada más sentir ese dolor. Nada, no se puede, Impotente. no puedo moverme. Yo no podía moverme ni estar en mi cuerpo. No sé qué llegó a mi cuerpo, qué estaba en mi cuerpo, la que pueden explicar, pueden decir cómo yo me veía, qué se estaba manifestando, serían ustedes. Porque yo cuando me fui en la oscuridad, yo lo único que puedo decir es que sentía dolor y que oía lo que hablaban. Nada más, pero no podía regresar a mi cuerpo. Aunque yo intentara, no podía regresar a mi cuerpo. Porque sí lo intenté. En ese momento, hermana, se le hizo, ¿fue un abrir y cerrar de ojos o para usted fue largo el momento? ¿Cómo vivió esa experiencia? ¿Fue mucho tiempo lo que usted pensó que estaba en esa oscuridad o fue un abrir y cerrar de ojos? Fue no puedo ¿Se te decir hizo que mucho el tiempo o se te hizo poquito? poco, se me hizo poco el tiempo. Poco fue lo que se me hizo porque yo, como yo digo, el Señor estuvo conmigo, entonces Él no permitió que hubiera algo más. Yo sentía que el Señor estaba conmigo porque miedo no me daba. Aunque yo quería en ese momento regresar a mi cuerpo, yo sentía como que yo me sentía confiada en el Señor. Bueno, esto es para aquella persona que está mirando este video o tú que estás mirando este video que has pensado en suicidarte, en quitarte la vida. Porque hay muchas personas que piensan que quitándose la vida se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento y se acabó todo. Es para que tú veas que no es así. Para que tú sepas que aún después de muerto vas a ir a un lugar de tormento. Si tú te quitares la vida, hay un lugar de tormento para aquellos que se quitan la vida. Así que no hagas eso. Yo te sugiero a ti que estás pasando por un dolor tan grande que te ha llevado a pensar de quitarte la vida. Yo te digo, busca a Cristo. Corre, apresúrate a buscar a Cristo, a ir a una iglesia cristiana evangélica donde hablen de Jesús de Nazaret y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Donde te estén hablando de la palabra. Es más, mira, tú no creas a lo que yo te estoy diciendo, no creas a lo que estamos hablando aquí. Tú ve a la Escritura y en la Escritura tú te vas a dar cuenta de lo que el Señor quiere para ti, hermano. No vayamos a creer en las demás personas
personas, tú mismo ve a la escritura y yo estoy segura que el Señor Jesucristo te va a hablar a través de la escritura. Muchos que están de aquel lado van a decir, estas están locas, pero muchas personas saben que están ahí, que han pasado por una situación similar a la que la hermana nos está contando. Esto es para edificación de nuestras vidas, para que sepamos que de verdad hay un bien y hay un mal. Amén. Porque como lo acabo de decir, sentí de parte de Dios que tenía que decirlo para que la gente se diera cuenta Que el mal existe. que el mal existe. Que existen los demonios. Y que sí hay dolor. Después de que uno muere, hay dolor. Eso sí hay. Si pensamos y creemos que vamos a morir Que ya no va a haber y nada. que ya no va a haber dolor, estamos equivocados. Porque sí hay dolor. Y sí escuchamos a nuestros seres queridos. Sí los escuchamos. Lo que ellos dicen, lo que ellos hablan en el momento que uno muere. Porque si quiero pensar yo así, que morí. Quiero pensar que morí y que me fui a un lugar de oscuridad. Tener el de Cristo, porque sabemos que Dios es luz sobre Sí, tinieblas. sí, sí. Hermana Mati, Algo que tengo. Pues, nomás lo que puedo digo que estudien la Biblia y ahí van a encontrar muchas cosas que no sabemos, que dudan de lo que dudas que tengan, ahí las van a descubrir. ahí está, yo siempre les he dicho, la palabra del Señor es como tu guía. Es la guía para tu vida, para ahí, Él te enseña a ser una buena persona, una buena madre, una buena hija, una buena hermana. A través de la bendita palabra, es la palabra, es la que te limpia. El Señor Jesucristo a través de la palabra es el que te limpia, es el que te guarda, es el que te bendice, es el que te restaura. Cuando nosotros venimos a la bendita palabra del Señor. Amén, amén. Sabemos que hay mucha gente y sabemos que Dios vino al pecador. El Señor Jesucristo vino al pecador y es el que el Señor Jesucristo llama, como dice mi hermana, con lazos de amor. El Señor vino a los que andamos mal. Nosotros damos gracias a Dios porque no sabemos cómo andábamos, pero si estamos aquí es por la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Yo tengo una pregunta más. Cuando usted estaba volviendo en sí, ¿qué era lo que usted escuchó, lo que usted vio? ¿Qué? Cuando yo volví en sí, fue cuando escuché la voz que el Señor me dijo, diles que esto lo permití, porque en este lugar se va a estar manifestando mi gloria. Y yo empiezo a quedar como ida, como que, ¿qué pasó? Como que pensando todo lo que sentí, pensando en todo lo que viví en ese momento, pensando, como que no asimilaba lo que había pasado. Duré minutos o muchos para poder otra vez regresar A tu normalidad. a mi normalidad. Ese testimonio que nos está dando, hermana, esa experiencia le sirvió para su vida, le sirvió para ser más transformada, o después de ese momento usted siguió igual, siguió peor o siguió mejor en su vida. Mejoré, pero les soy sinceros a todos, mejoré, pero no en su totalidad, porque a veces pensamos que no, aunque nos sucedan las cosas, creemos que ay, nos sucedió y ya. Una casualidad. Sí, pero no es así, no es así. Después de eso siguieron pasándome más cosas, pero ahora entiendo que lo que quería el Señor fue que yo fuera, que yo sintiera su cariño, que yo fuera sintiendo su amor todos los días. Y lo que quería el Señor era que yo lo buscara más en mi persona. Y ahora puedo decir que sí estoy transformada, pero no en su totalidad, porque siento que todavía me falta un poco más poner de mi parte, mucho de poner de mi parte. Amén. Pues yo creo que para las cosas de Dios, para la palabra del Señor, para estar en las cosas de Dios, yo creo que siempre vamos a tener, nunca vamos a estar al 100% en las cosas del Señor.
como decimos, somos humanos y pecamos y tenemos errores y tenemos cada día tropiezos, pero como decimos, lo bueno es buscar al Señor. Lo bueno es que ya empezamos a buscar Bueno, al Señor. Ya tenemos un conocimiento y ya tenemos temor de hacer cosas malas. Sí, Amén. ya. Bueno, ya que estamos aquí, pues de una vez, ¿por qué no nos das el testimonio de la segunda vez que te volvió a pasar eso? Hubo una ocasión en la que igual volvieron a orar por mí y empezó a sentir la pastora, la copastora empieza a sentir que algo no estaba bien en mi cuerpo, porque ella dice que como que yo movía algo en mi cuerpo, como que estaba Yo igual. empecé a mirar como que empezaste como a retorcerte, como a mirar diferente, como a quererte como reír. Y yo dije, no, esto no es normal. Y yo le hablé a mi hermana, le hice la seña para que ella me ayudara a orar por ti, porque pues sabemos que las cosas así son serias. La misma palabra nos explica y nos dice en un texto donde los discípulos, donde unos muchachos, unos jóvenes quisieron orar por un endemoniado, y como dice que los descuida hasta sin ropas. O sea, esas son cosas difíciles, pero a ver, sigue hablando, hermana. Me vuelve a pasar que estoy como en una oscuridad y ya algo se manifiesta en mi cuerpo. Ahí sí sentiste que algo se Sí, manifestó. que no era yo, era algo que estaba dentro de mi cuerpo. Entonces, platican ustedes que había gente que me estaba viendo, lo que estaba pasando. Platica la pastora y la copastora. Pero pues qué bueno que Dios permitió que esa gente mirara, para que se afirmen más a Dios, para que sepan que las cosas del enemigo existen como existen las de Dios. Y yo me acuerdo que yo puse la mano sobre tu cabeza y la pastora me dijo, hay que hacerle unas preguntas. Yo pienso que ahí es donde ella puede entrar para que ella explique lo que... Sí. No, pues yo nada más me acuerdo que tú decías que le estabas dando la orden en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo es en el nombre de Dios. Pero ya ves que tú me decías, pregúntale. Tú le decías que saliera fuera del cuerpo de ella ese espíritu, porque sabemos que son espíritus, son demonios que se apoderan del cuerpo. Y tú lo querías echar fuera cuando yo te dije, no, vamos a ver a qué vino este espíritu. Y entonces empecé a preguntar que a qué había venido o que a qué quería hacerle daño. Y dijo, yo quiero hacerle daño a esta persona, a esta señora. Y yo le dije, ¿a quién? Pues a ella, pero dime a quién, dime el nombre, ¿a quién le quieres hacer daño? Y ella me dijo que no me dio el nombre de esa, no me dio el nombre de mi hermana Josefina, que a ella era la que le quería hacer daño, que a ella era la que venía por ella, por su cuerpo. Entonces de ahí ya... Pero tú le preguntaste por qué, ¿y qué te contestó? ¿Que por qué era? No me acuerdo en ese, no me acuerdo. No. Creo que fue que te dijo que por causa del coraje, ¿no? ¿No fue la otra vez? Este demonio, esa vez en esa ocasión fue por causa de que a ella le hicieron un mal, que le aventaron un mal a su casa. Me hicieron una hechicería, hermanos. Ustedes, los que están viendo ahorita el programa y los que conocen lo conocen del espiritual y de Señor, Dios, los que conocen lo espiritual, saben que también uno le puede dar cabida al diablo para que puedan entrar, tengan legalidad para poder entrar. Entonces, yo en ese tiempo yo tenía una sobrina conmigo y su mamá no le gustaba que estuviera conmigo, se la había quitado el hijo. Entonces se la tuve que entregar por ese motivo. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasaron unos días y yo me empecé a sentir mal. Llegué aquí a Ministerio en Cristo, oraron por mí y fue cuando se manifiesta ese espíritu. Entonces mi hermana dice unas palabras que yo nomás me acuerdo que yo miré
como que había algo en la puerta de su casa. Pero también en ese momento yo miraba como un fuego quemaba lo que estaba en la puerta de su casa. Y cuando yo me acuerdo que yo digo, se quema por el fuego del Espíritu Santo, tú te empiezas a hacer así. Se empieza a manifestar ese espíritu se empieza a manifestar en mí y yo me voy a una oscuridad y el espíritu ocupa mi cuerpo. Allí sí lo sentí. Ocupa mi cuerpo y es cuando la pastora empieza a hacerle preguntas, a preguntar que por qué tenía ¿por qué vino y por qué quería dañarme? Y ya le empieza a decir por qué era el motivo que quería dañarme. Entonces, y ¿por qué mencioné a mi sobrina? Porque muchas veces sin pensar que podemos ocasionar un daño o que nos pueden ocasionar, pasan estas cosas. No quiero echarle culpa a nadie, no quiero decir, pero de allí empezó. Pero también hay otra cosa tan hermosa. Bueno, Dios es maravilloso, Amén, amén. pero el diablo también sabe, Sí. y sabe lo que se está hablando y sabe lo que se está diciendo. Yo me acuerdo que tú fuiste la última por la que oramos. La última fui. Y yo me acuerdo En las que dos. antes de eso, yo le dije, lo que de gracia recibí, de gracia lo doy. Y yo se lo doy a Freddy. Estaba yo orando por Freddy y yo digo que todo lo que Dios me ha dado, así como en aquel tiempo Eliseo le dijo a Elías cuando se iba a ir que él quería una doble de la porción que él tenía, yo le doy, como quien dice, mi porción a Freddy. O sea, de lo que de gracia recibí, de gracia lo doy. Pero yo sentí A un miembro de la iglesia. Ajá, pero yo sentí como que Dios me dijo, hazlo. Como que yo al tiempo que estaba orando, yo sentí como que en el espíritu, como que algo me decía como dárselo. Pero es como te digo, Dios siempre quiere, Dios tiene el adecuado momento para hacerlo. Y entonces yo empiezo le digo a Leti, no, ya vamos a echarlo fuera, hay que echarlo fuera, que Dios nos ayude y que sea Dios echándolo fuera. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, suéltala, sales ahora. Y esa misma cosa que estaba dentro de ti me dijo, a mí, tú no puedes, tú ya no tienes poder, porque recuerda que se lo traspasaste todo a Freddy. Y yo dije, caray, ¿y esta cosa cómo sabe? Esto lo que está aquí, ¿cómo sabe que yo se lo traspasé a Freddy si Freddy ya ni siquiera está aquí? Porque tú fuiste la última por la que oramos. Sí. Y entonces a mí cuando me dijo, tú ya no puedes, como diciéndome, tú ya no tienes autoridad, o tú no tienes ya poder, o así para echarme fuera, yo agarré y le dije a Leti, sé tú, Leti, y yo mientras me puse ahí y dije, me lleno del Espíritu Santo, yo me lleno del Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo de tu poder, de tu presencia. Y en eso Leti le dice, sal fuera, a la cuenta de 3, creo que tú le diste la ordenanza. Dice, a la cuenta de 3 sales fuera. Y yo me acuerdo que contaste 1, 2, 3 y salió pum. Y rápido salió eso. Cuando eso sale, yo ya entro a mi cuerpo. Esto es verdadero, hermanos. Es verdadero. Son cosas que el Señor nos ha enseñado y que aquí han pasado. No, pues como dices, yo sé que muchos que están de aquel en el canal que van a estar mirando, yo sé que también han pasado cosas sobrenaturales con ellos. Sobrenaturales, hay muchas personas que se quedan ahí acostadas y de repente sientan que gritan, que patalean, que les dicen que se me subió el muerto, pero es la parálisis del sueño. Sí. Sabemos, o sea, muchas cosas sabemos así. Y todos aquellos que han pasado por cosas sobrenaturales saben que esto que se está hablando es verdad. Amén. Y esto que estamos diciendo es para que a ustedes se le abran los sentidos y los ojos espirituales. Amén. Y empiecen a creer en un Cristo de la gloria, en un Cristo vivo que se llama Jesús de Nazaret, porque Él no está muerto, Él resucitó. Y Él es el único que puede sanar tus dolencias. Él es el único que puede quitar tu tristeza y convertirla en gozo, convertirla en alegría. Él es el único que puede sanarte. Él es el único cuando el doctor te dijo ya no hay para ti solución, ya no hay remedio. El único que tiene el remedio para ti y el antibiótico para ti se llama Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues así nos despedimos el día de hoy de este canal, de la audiencia el día de hoy.
pero nos declaramos bendecidos en la palabra y en la presencia del Señor. Nos declaramos bendecidos con este testimonio porque sabemos que va a ser edificación para nuestra vida. Esto nos sirve ¿para qué? Para enmendarnos más al Señor Jesucristo, Amén. hermanos. Amén. Para ponernos, como decimos, más a cuentas con el Señor, porque esto es real y te puede pasar y en una de esas te puedes ir. Ya no puedes llegar como Si ella. no hay quien ore por ti, si no hay quien interceda por ti, hermano, desgraciadamente las personas se pueden perder. Es como lo acaban de decir. Yo me fui. Entró ese espíritu, se le puede decir así, ese demonio, a mi cuerpo. Me saca de mi cuerpo para él poder entrar. Y cuando me saca de mi cuerpo, empiezan a hacerle preguntas. Pero es verdad lo que estamos Sí, porque aquí eso ya no diciendo. estabas contestando, ahí No. que estaba contestando cuando empezamos a hablar ya era el demonio, ya no era la Sí. hermana Cosa. Ya no era yo la que contestaba. Cuando ella dice, a la cuenta de 3 vas a salir, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, ella cuenta 3 y sale. Y entro. Fue algo, ¿cómo se dice? Sobrenatural. Pero bendito sea Dios que estas cosas Dios las permite que a lo mejor pasen para qué, como dijo mi hermana, para que uno se allegue a Dios, para que uno mejore su vida, vivir su día como si fuera el último día, pero ¿cómo? No emborrachándote, no haciendo desastre y medio, no. No encomendando. Vívelo como si fuera el último día en Jesús de Nazaret, Amén. en querer hacer mejor persona, querer hacer todas las cosas bien delante de Dios, Sí, amén. esforzarnos por hacer las cosas bien delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los nos bendiga. Amén.